Muy buenas tardes a todos y a todas. El Centro de Espiritualidad Purísima de Lo Vázquez ha organizado una serie de 4 conversatorios en los que se desea abordar temáticas relacionadas con la Virgen María, su presencia en las Sagradas Escrituras, la espiritualidad popular y los santuarios. Mi nombre es Daniela Calcia, directora del área de formación de nuestra diócesis de Valparaíso, y hoy día los estaré acompañando en este conversatorio. El tema que nos convoca hoy es el santuario, lugar bíblico de encuentro con Dios. Para trabajar este tema tan relevante, nos acompañan Guillermo Calderón Núñez, académico de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctor en Teología y Estudios Bíblicos, quien además presta diversos servicios pastorales en nuestra diócesis. Muy buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes. También nos acompaña en este conversatorio Marta Cayo Morales, religiosa de la Compañía del Divino Maestro, oriunda de la Pampa Salitrera, específicamente de la oficina José Francisco Vergara, y Marta posee estudios en la Universidad Católica del Norte, logrando el título de ingeniero en ejecución en electrónica, licenciada en educación y magíster en teología pastoral. Actualmente reside en Buenos Aires, Argentina, donde presta muchos servicios en su congregación. Muy buenas tardes, Marta. Buenas tardes, Daniela. Buenas tardes a todos los que se conectan. Los invito a todos entonces a que podamos colocar este espacio de encuentro en las manos de nuestra Madre, la Virgen María. Ella que es nuestra compañera y guía, que nos muestra siempre el camino hacia Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María, Santa María, María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega por ruega por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora y ahora en la y ahora en y la en la hora de hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. 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 Guillermo, Marta, todo suyo este encuentro. Gracias, Daniela. Buenas tardes. El tema que vamos a compartir con Marta hoy día es el santuario como lugar de encuentro con Dios en la Biblia. ¿Sí? Vamos a ir hablando los dos, haciendo un comentario y vamos viendo lo que vamos viendo, lo que vamos a ir viendo a través del tema de los santuarios de la Biblia. Para eso voy a compartir una imagen y voy a comenzar. Aquí estamos. El santuario de la Biblia, lugar de encuentro con Dios. Un aspecto importantísimo en la Biblia, y lo vemos desde la época de los patriarcas y antes, incluso en Medio Oriente antiguo, es el tema del territorio sagrado. El territorio sagrado ha estado instalado en la religión humana, podríamos decir, siempre los seres humanos reservaron espacios para lo sagrado. Eh, ¿Por qué se hace esto? Vamos a concentrarnos en en las religiones semíticas, en las religiones del Medio Oriente. La religión semítica es un concepto fundamental que abarca no solo el lugar específico donde se celebra el culto, como el altar o el santuario, sino también el espacio circundante que se considera sagrado. Siempre tenemos el monte Hebrón abajo, ¿m? Si uno mira la Biblia, en el mundo de Israel se ve, era un espacio, lo que circundaba este espacio era sagrado. Y ahí arriba tenemos la Kabá que está en la Meca, que también los alrededores de la Kaaba también se consideran espacios sagrados. Este es el lugar santo y sagrado del mundo del Islam. Eh, el territorio sagrado es un espacio que se considera separado del uso profano, donde se manifiesta la divinidad y se llevan a cabo rituales de culto, reflejando la profunda reverencia que los semitas tenían hacia los lugares dedicados a lo sagrado. Perdón. Los santuarios suelen estar precedidos por un gran patio o recinto sagrado que puede estar cerrado por un perímetro,
Este tipo de disposición es común en los santuarios semíticos del Medio Oriente y refleja la importancia de delimitar este espacio. En los territorios sagrados existen prohibiciones sobre las actividades como cazar, cortar árboles, y se requiere que las personas realicen ciertos ritos de sacralización antes de entrar al territorio sagrado. Esto lo recuerda Éxodo 3:5, donde dice, dijo Dios, no te acerques, date las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado, que le dice a Moisés. Acá tenemos el santuario, Marta. Y justamente, ¿no? El que nos convoca en esta oportunidad es territorio sagrado. ¿Ya? Y, y cómo es que un territorio sagrado se constituye en territorio sagrado. Eh, en la Biblia está muy claro, ¿no? Porque en muchos pasajes plantea que Dios eh, nombra a un lugar, Dios llama a un pueblo en un determinado lugar, Dios invita a un determinado lugar, Dios dice, este territorio es sagrado. Pero acá nosotros estamos ante un santuario que estamos lejos, lejos, lejos de Israel, ¿no es cierto? Y sin embargo lo consideramos sagrado. Entonces, ¿cómo es que nosotros sabemos que este espacio es sagrado? Y aquí le pedimos ayuda a algunos teólogos para que nos ayuden en esta reflexión y voy a hacer uso de las palabras de Fernando Boasso, ¿ya? Un sacerdote jesuita, que ya en 1981 estaba a raíz de toda la reflexión que se dio después de Medellín en América Latina y durante Puebla y todo este tiempo en el que la teología latinoamericana tuvo tanto desarrollo, esta mirada de la teología hacia el pueblo y de una manera respetuosa y de una manera atenta también, como descubriendo eh, en el pueblo también signos de la presencia de Dios. Y lo dice de esta manera, ¿no? Lo cito. Nuestro pueblo religioso sabe que en lo más profundo de la realidad hay un lugar para lo otro. Lo otro, ¿no es cierto?, entendido así con mayúscula, lo escribí yo con mayúscula, pero para resaltarlo, ¿no? Eh, lo otro como lo trascendente, lo que está más allá, lo que nos da el ser. Para nosotros, lo otro es Dios, lo otro con mayúsculas es Dios. ¿Ya? Entonces él dice, nuestro pueblo religioso sabe que en lo más profundo de la realidad hay un lugar para lo otro. Existe un trono vacío del poder humano que es precisamente el trono de Dios. La trascendencia está aquí con nosotros, sin confundirse con nosotros. Esto es muy denso, en consecuencia, porque también la historia se hace Dios. Y a mí me gustó mucho esta frase, ¿no? Esto, la historia se hace Dios. Y no es algo que venga de la historia misma, no es algo que venga simplemente desde nuestra actividad humana, ¿no? Sino que es una voluntad de Dios que se quiere insertar en nuestra historia, ¿no? En San Juan, eh, en el Evangelio de San Juan dice que Dios puso su tienda en medio de nosotros, ¿no? Es como que se instala. Entonces, ¿cómo sabe el pueblo, cómo sabemos nosotros que un territorio es sagrado? Eh, en algunos casos hay una revelación, ¿no? A alguien se le apareció la Virgen, hay una tradición, qué sé yo. Pero a veces no hay una aparición, ni hay un mensaje tan claro. Como por ejemplo en el caso del Santuario de los Vázquez, ¿no? No se habla, la tradición del Santuario de los Vázquez no habla de apariciones, no habla de cosas extraordinarias. Habla simplemente de una imagen de la Virgen en un camino, ¿ya? Y la gente, al pasar por ese camino, se va relacionando con la Virgen, se va relacionando con Dios a través de esa imagen de la Virgen. Y empieza a sentir que ese lugar es sagrado, ¿ya? ¿Desde cuándo sabe que es sagrado? ¿No? Bueno, en general en la antropología se dice que desde que el hombre se puede llamar ser humano, ¿no? Desde que tiene conciencia, eh, empieza a establecer una relación con lo sagrado.
sea como sea que lo llame, ¿ya? Y reconoce esos lugares por signos que va descubriendo. En nosotros, ¿no es cierto? Ese signo ha sido la Virgen María, ¿ya? Eh, Hay un autor muy importante en la antropología que se llama Mircea Eliades, que él habla de cómo se establece en muchas culturas un espacio de conexión entre el cielo y la tierra. Incluso decía que habían algunos eh, tótem o pueblos que eran nómades y que iban con un tronco al que le asignaban ese poder, ¿no? De hacer conexión entre el cielo y la tierra. Entonces, es como que el pueblo lo sabe desde adentro, ¿no? Y para nosotros eh, hay una verdad teológica muy profunda que tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo en medio del pueblo, ¿ya? En teología se llama el sensus fidei o el sensus fidelium, ¿no? Que es como el sentido, o sea, así como nosotros tenemos un sentido para oler, ¿no es cierto?, el olfato, tenemos un sentido para escuchar, ¿no es cierto?, el oído, tenemos un sentido para ver, la vista, ¿ya? Tenemos un sentido para gustar, así también tenemos un sentido dado por Dios para reconocer su presencia en medio nuestro, ¿ya? Y la advocación de la Purísima de los Vázquez es un signo muy fuerte de ese sentido. Ustedes deben saber, ¿no es cierto?, porque como son la mayoría devotos de la Virgen en su advocación de la Purísima, deben saber que el dogma de la Inmaculada Concepción, establecido como dogma, así como un reconocimiento oficial de la Iglesia, no es tan antiguo. Sin embargo, el pueblo desde muy antiguo, ¿ya?, se relacionaba con la Virgen como la Inmaculada Concepción, como la Purísima, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en nuestra colonia, en el tiempo de la colonia, cuando se daba la hora, las personas que iban por la calle cantaban, ¿no? Ustedes recordarán, incluso hay algunos cantos populares al respecto, ¿no? Ave María Purísima, las hoy andado y sereno, en fin, hay ahí una, un reconocimiento de una verdad que viene desde lo muy profundo del pueblo, pero que no sale solamente de la propia inteligencia, ¿no? Sino que de alguna manera recibe una iluminación del Espíritu Santo, como para darse cuenta que ahí hay algo sagrado, ¿no? ¿Y cómo manifiesta que ahí hay algo sagrado? A través de la concurrencia, por ejemplo, a ese lugar, a ese espacio. O sea, no es casualidad de que la gente empezó a acudir a esa imagen, que se detuvo a rezarle, que se detuvo a pedirle, que ponía ahí ese trajinar, ¿no es cierto?, entre el paraíso y la capital, tal vez, o en su deambular, ponía a los pies de la Virgen esa situación, ¿eh? Y eso fue lo que validó ese espacio como espacio sagrado, ¿no? Y luego la Iglesia hace un reconocimiento, ¿no? Hace un reconocimiento formal de que ese espacio efectivamente es un espacio sagrado. Pero el primer paso, ¿ya?, lo dio el pueblo, ¿ya? Pero no solo el pueblo, el Espíritu Santo actuando a través de él. Esto, el reconocimiento del espacio sagrado nos lleva también a como el segundo paso, o sea, se reconoce el espacio, pero eh, ya se siente la necesidad de tener un recinto, ¿no? Y transformarlo en un recinto sagrado, un espacio delimitado, y con una construcción. El recinto sagrado simbolizaba la presencia de lo divino en la antigüedad. Entonces, en muchos casos se creía que la divinidad habitaba en el santuario, y el recinto servía como punto de encuentro entre lo humano y lo divino, como decía Marta. Esto se refleja en la forma en que se describen los lugares sagrados de los textos bíblicos, donde se enfatiza la santidad del espacio. Dijo David: aquí se alzará el templo del Señor Dios y el altar de los holocaustos de Israel. En Primera Crónica 22:1.
Y en Josué 18:1 dice, la asamblea israelita en pleno se reunió en Silo e instalaron allí la tienda de encuentro. El país les estaba sometido. Entonces, este recinto también alberga lugares de reunión para la comunidad, donde se llevaban a cabo rituales y festividades. Mantendré los ojos abiertos y los oídos atentos a las súplicas que se hagan en este lugar. Segunda Crónica 7:15. Y esto ayudaba a fortalecer la identidad colectiva de los fieles y a fomentar un sentido de pertenencia a una comunidad religiosa. Eligió a la tribu de Judá y el monte Sión su preferido, dice el Salmo 78:6-8. La existencia de un recinto sagrado también implicaba la regulación de la conducta de los fieles, lo cual reflejaba la necesidad de mantener la sacralidad del espacio y asegurarse de que se respetara su carácter sagrado. En Levítico dice, yo mismo me enfrentaré con él y lo extirparé del pueblo por haber entregado un hijo suyo a Moloc, un sacrificio a los dioses, manchando mi santuario y profanando mi nombre santo. Es decir, eh, había también que observar cierta conducta, no se podía hacer cualquier cosa en el santuario, ¿no? En el mundo antiguo. Entonces la Biblia nos va mostrando, ¿no? A través de estas citas, nos va diciendo cómo era esta relación de la comunidad, del pueblo, con ese lugar, ¿no? Con el santuario. Profesor Entonces, Guillermo, ¿sí? disculpe que le interrumpe, pero me parece tremendamente importante lo que usted ha presentado recién, en el sentido de que el santuario no tan solo tiene una dimensión de vincularnos con Dios de una forma como intimista, sino que también nos provoca este sentido comunitario. Es la comunidad a la que se reúne, la comunidad a la que se congrega, y eso yo creo que tiene un sentido muy importante para lo que es la fe, o sea, esta vinculación profunda con Dios que nos abre también a este sentido colectivo, a este sentido comunitario de la fe. Exacto, un lugar de encuentro. Y eso justamente en la lámina siguiente lo vemos, la pregunta que Marta plantea, por ejemplo, dice, ¿por qué sentimos la necesidad de construir un templo? ¿No bastaba con una imagen de la Virgen a borde del camino? Mm. Marta, Claro. Eh, y empieza a haber una cuestión práctica, ¿no es cierto? O sea, mucha gente iba, mucha gente iba. Y ahí, primero un galponcito, ¿no es cierto? Pero después, eh, no, hagamos una capilla y hagamos una iglesia. Y bueno, las vicisitudes de nuestro territorio hacen difícil mantener esos espacios, esas construcciones por los terremotos, qué sé yo, pero no nos damos por vencidos, ¿no? Y finalmente eh, sentimos la necesidad de construir un templo que sea realmente visible, ¿no? Que sea un hito, un signo para todos. Y también algo que sintamos que es nuestra casa, ¿ya? Nosotros, cuando llegamos al templo, no vamos simplemente a un lugar donde pasamos, ¿no? Rezamos, nos comunicamos con Dios y nos vamos. No, es un lugar donde nos sentimos también familia, ¿no? Y en el templo, en torno al templo, se va construyendo la comunidad, ¿no? Eh, Nosotros tenemos muchas veces la experiencia de que tenemos en alguna población, en algún sector, una pequeña capilla, y que decimos, no, hay que hacer una capilla más grande porque ya no cabemos, o porque necesitamos que se muestre, que se vea y que sea bonita. Y eso empezamos a trabajar, empezamos a hacer distintas actividades para lograr ese objetivo. Y esas mismas actividades van construyendo la comunidad, ¿no? Entonces, eh, hacen todas esas acciones van haciendo que la comunidad se vaya constituyendo. Y ahí empieza a ser, ¿no es cierto?, el santuario, ese templo, empieza a ser lo que este autor, ya un clásico, ¿no?, de la antropología, de la religión, habla como ombligo del mundo, ¿ya? Es el centro de gravedad de la vida. Entonces, si es el centro de gravedad de la vida, no puede ser de cualquier manera. Tiene que ser hermoso, tiene que mostrar esa importancia. Y por lo tanto, tiene que ser también un signo visible para todos de que ahí
preside Dios. ¿Ya? Y cuando dice el ombligo del mundo, también es el origen del mundo como sentido, ¿no? O sea, origen del cosmos. El cosmos, cuando pensamos en el cosmos, es como algo ordenado, ¿no? Cuando pensamos en la creación, ¿no es cierto? Era algo informe, ¿no es cierto? Y Dios llama a todas las cosas y las ordena, ¿ah? Y genera lo que nosotros llamamos la creación, ¿no? Algo ordenado. Y por lo tanto, también en el santuario se ordena nuestra vida. eh, Se ordena en forma personal, pero también en forma comunitaria. Y da sentido a cada uno de los pasos que vamos dando en torno al santuario, pero también en la vida cotidiana, ¿no? Y por otro lado, también se muestra como una meta, ¿ya? Y en los Vázquez es muy claro eso, ¿no es cierto? Porque la gente camina hacia el santuario, pero también en general se camina hacia el santuario, se va en peregrinación. Lo vemos en Andacoya, lo vemos en Aiquina, lo vemos en Yumbel, lo vemos en La Tirana, lo vemos en Las Peñas. Entonces, se visualiza también como una meta y esa meta tiene que ser visible, tiene que verse. No es solamente una idea, sino que es algo muy concreto, ¿ya? Y por otro lado, también ahí, en ese espacio sagrado donde el templo preside ese espacio, eh, se vive plenamente todo lo que esperamos, ¿no? Para esta vida y para la futura, ¿no? Eh, en la antigüedad hubo necesidad de tener lugares de culto, ¿no? Hacia hace 5.000 años, el 5.000 años antes de Cristo, o sea, 7.000 desde aquí para allá, en Mesopotamia, en la antigua, se comenzaron a construir lugares sagrados y le llamaron los sigurats. ¿Ok? ¿Por qué explico lo de los sigurats? Porque son los lugares, templos, llamemos así, sagrados más antiguos que se conocen, por lo menos acá en este lado del mundo. Los sigurats eran estructuras que estaban construidas sobre un basamento sobre el cual se elevaban pisos o terrazas en forma escalonada, y estas características simbolizan la conexión entre la tierra y el cielo, ya que se creía que los dioses residían en las alturas. Lo más parecido a los sigurats lo encontramos, y quizás la similitud o la analogía más directa, son con las pirámides de Teotihuacán, de acá de América. Las pirámides mayas tienen la misma estructura de los sigurats que están instalados en Mesopotamia, o que estaban. La construcción en altura también reflejaba la idea de que el sigurat era un lugar donde los fieles podían acercarse a lo divino, esto de subir, ¿no? El lugar de culto siempre es un lugar hacia arriba. Eh, Ahora, ahí tenemos un sigurat, y esa estructura tenían, ahí tenemos el esquema de un sigurat, con unas escalinatas de acceso muy grandes por el costado y por el frente, y arriba del todo, estaba el santuario consagrado al dios. Hay tres terrazas en las cuales se realizaban distintos tipos de cultos. Y a la izquierda, ese es el Sigurat de Ur, ¿no? Un Sigurat que hoy día está todavía ahí, lo desenterraron en el desierto. En Ur, fíjense, en Ur, la tierra de Abraham, ahí el Sigurat. ¿Y por qué hablo también de Sigurat? Porque ahí hay un Sigurat en Irán, o sea, no es solo de la zona de Mesopotamia, sino que también más allá, también hay ruinas de Sigurat. Y cuando escuchamos el relato de la Torre de Babel, el Sigurat de Babilonia, como ha sido como el Etemanquí, es famoso por haber inspirado la historia de la Torre de Babel, ¿no? Entonces, cuando se habla de la Torre de Babel, el autor de ese texto tiene que haber estado pensando en la construcción del Sigurat. Y es curioso porque la Torre de Babel, el templo, o sea, esa construcción que lo explica el texto por la soberbia del hombre, eh, confunde las lenguas. Hemos llegado al santuario contemporáneo donde es lugar de comunión, no de confusión, es lugar de encuentro. Si uno va a los santuarios, hay gente de los grandes santuarios del mundo, encontramos gente de todo el planeta y de todas las razas y de todas las lenguas, y, y- y los santuarios están hoy día abiertos y disponibles para incluso cada persona escucha y puede ir a rezar o una misa en su lengua, ¿ah? Justamente es todo lo contrario a lo que
En ese momento el hombre quiso hacer y Dios le confundió la lengua porque quería llegar arriba, ¿ah? Hacia el Dios. Eh, entonces, eh, aquí tenemos el santuario de los Vázquez en la carretera y Marta nos va a contar, hacer una reflexión respecto a esto del lugar, del santuario que congrega, que reúne. Fíjense ustedes, es en un camino, ¿no? Al borde de un camino. Y, y no es casual esto, ¿no? Que sea al borde de un camino. Pensemos, a mí me remite mucho a Emaús, ¿no? A los peregrinos de Emaús. ¿Ya? Los peregrinos de Emaús van por el camino y Jesús se les hace el encontradizo, se les mete en el camino, les mete conversación y les va explicando las escrituras y ellos van asimilando esas cosas y después lo reconocen al partir el pan, ¿no? Y cuando lo reconocen al partir el pan, Jesús desaparece de su vista, pero ¿por qué? Porque ya no es necesario esa presencia física, porque ya está en esa presencia real, ¿no? No solamente de la Eucaristía, sino de esa conciencia de que Dios camina con nosotros. Entonces, en este deambular del pueblo hacia el santuario, que, por ejemplo, Jesús y su madre y su pueblo, todos los años iban al santuario de Jerusalén, ¿no? Y caminaban y hacían este mismo ejercicio que dentro de poco lo va a hacer tanta gente, ya para llegar al santuario de los Vázquez. Entonces, este signo del camino es también algo que tiene mucho que ver con este sentido teológico de la encarnación, ¿no? O sea, eh, nuestra fe es la fe en un Dios que se quiso hacer hombre, que quiso ser un ser humano, ¿no? Que quiso tomar nuestra historia, insertarse en nuestra historia. Entonces, cuando caminamos hacia el santuario, sí, caminamos con un sentido religioso porque vamos a ver a la Virgen, pero probablemente en el camino no vamos conversando, ni vamos rezando el rosario todo el tiempo, ¿verdad? También vamos conversando de lo que nos pasa. Así como los discípulos de Maús iban conversando de lo que les pasaba a ellos, ¿ya? Eh, y que no era precisamente un acto de fe, porque iban como desanimados, que habían pensado, ¿no es cierto?, que Jesús iba a ser el Salvador y resulta que lo vieron crucificado, muerto y se acabó su esperanza, ¿ya? Y muchas veces también nosotros caminamos así, ¿no? Con todos nuestros dolores a cuesta, pero caminamos, ¿ya? Y vamos hacia ese santuario con la certeza de que ahí lo vamos a encontrar. Pero lo bonito de esto es que ya el camino es parte de esa experiencia religiosa, aun cuando nuestras conversaciones no sean conversaciones religiosas, ¿ya? Porque Dios se mete en nuestra historia, en lo concretito que nos pasa a cada uno, ¿ya? Y cada uno que camina hacia el santuario va con distintos motivos, ¿no? Pero eso que lo lleva al santuario es una cierta certeza de que Dios lo va a escuchar, de que Dios está ahí, de que puede depositar todas esas preocupaciones o el agradecimiento o los dolores que pueda tener encima, propios o ajenos, ¿no? Porque a veces alguien camina por otro, eh, sabiendo que va a ser recibido, va a ser recibido por la madre, ¿no? Pero también la madre como vehículo, ¿no? Como este puente entre la tierra y el cielo, entre lo sagrado y, entre comillas, profano, ¿no? Que sería como más bien lo cotidiano, lo de todos los días, ¿no? Lo de nuestra vida común y corriente, ¿no? Ahí en esa vida común y corriente se mete Dios. Si quieres avanzar una, Ahí está. aquí tomo nuevamente este texto de Miseriade, ¿no? Dice, la experiencia del espacio sagrado hace posible la fundación del mundo. Allí donde lo sagrado se manifiesta en el espacio, lo real se desvela. El mundo viene a la existencia. Es decir, yo creía que, pero acá, en este espacio sagrado, me doy cuenta que no, ¿no? Es así
como los discípulos de Maús creíamos que todo se había terminado, pero al constatar la presencia de Dios en medio de ellos, y Jesucristo que camina con ellos, se dan cuenta que Dios irrumpió en la historia y que está resucitado. Entonces, lo real se desvela, ¿no? Esto que para mí era una tremenda preocupación y que yo creía que se me acababa el mundo, en realidad no. El mundo empieza acá, ¿ya? Y no se limita a proyectar un punto fijo en medio de la fluidez amorfa del espacio profano. O sea, no es solamente, ya, allí está una cruz, ahí está una capilla, ahí está una ermita, ¿no? Ahí está una imagen, sino que hace una ruptura de nivel. Es decir, es como cuando Cristo muere en la cruz, ¿no? La Biblia dice, se rasgó el templo, se rasgó, ¿ya? Eh, y entonces es como que se abre una brecha, ¿no? Es como que entre el cielo y la tierra se abre una, una especie de zanja, algo que permite que la fuerza de Dios baje y que permite que las oraciones nuestras suban, ¿no? Eh, por eso es que puede ser que Dios baje, ¿ya? Y se inserte en medio nuestro, ¿ya? Y es muy bonito porque lo hace a través de una mujer, ¿no? Eh, y puede ser que nosotros subamos, ¿no? Como decía Guillermo, lo sagrado se manifiesta en lo alto. Es una figura, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que el cielo que nos tiene prometido Dios no es esta masa de aire que nos circunda, ¿no? Pero es lo que mejor nos expresa. Y por eso mismo, la persona cuando llega al santuario, no llega como individuo, ¿no? Sino que también se constituye pueblo, pueblo de Dios, ¿ya? En un espacio que es sagrado, que es compartido, ¿no? O sea, no es un espacio sagrado para mí, como podría ser la intimidad de mi pieza cuando rezo. No, es un espacio sagrado para nosotros. Y la fiesta es un tiempo sagrado, donde la persona se constituye pueblo. Probablemente cuando vamos de Valparaíso a Santiago, Santiago a Valparaíso, y pasamos por el santuario, nos detenemos, entramos al santuario, oramos y seguimos nuestro camino. Pero la densidad que tiene hacer ese mismo gesto cuando estamos en el tiempo de la fiesta, tiene absolutamente otra connotación, ¿ya? Nos pasan cosas distintas, ¿eh? A mí me pasan cosas distintas cuando estoy en la Tirana, ¿no? Yo soy nortina, por lo tanto, soy tiraneña. eh, pero en ese espacio, en ese tiempo sagrado de la fiesta, yo no soy la misma. Yo soy como renovada, como que empiezo de nuevo todo, ¿ya? Y son muchos los símbolos que son puestos en acción, ¿ya? O sea, acá yo distingo entre acción personal y acción individual, ¿ya? O sea, si bien es cierto, mi relación con Dios es personal, pero no es individualista, ¿ya? Porque yo me relaciono con Dios como hija, ¿ya? Y como hija me reconozco hermana. Y por lo tanto, como hermana me reconozco no un individuo solo, ¿no? Sino que vivo esta fe en medio de un pueblo que camina, ¿ya? Muchas veces lo cantamos así, ¿no es cierto? Un pueblo que camina con un sentir común, ¿ya? Y por eso nos hace comunidad, ¿ya? Y que a la vez es colectiva, una acción colectiva, vamos caminando todos juntos. No somos una masa amorfa, no importa que yo en el camino no conozco a la persona que va a mi lado caminando, pero yo sé que va con el mismo sentimiento y eso me une, ¿no? Por eso no somos una masa amorfa que va allí como por una superstición, no. Somos un pueblo que camina hacia un lugar donde nos vamos a renovar, ¿ya? Y por otro lado, es un reconocerse pueblo de Dios por derecho propio. No necesitamos que nadie nos diga, ustedes son pueblo de Dios, ¿ya? Es como que el estar ahí nos constituye pueblo,
¿no? El hecho de solo nacer, el hecho es solo de ser bautizado, no constituye el pueblo, ¿no? No tenemos que pedirle permiso a nadie. Hermana Marta, y en eso, que usted explica tiene tanto que ver con lo sinodal, ¿verdad? Esto que caminamos todos juntos como pueblo de Dios, en lo diverso de nuestros servicios, ministerios, carismas, pero caminamos juntos con este sentido de pueblo. Por Eh, eso que el sentido también de los santuarios tiene mucho que ver con esto sinodal, quizás esto de caminar juntos en la diversidad pero con este sentido de pueblo que caminamos hacia Dios. exacto, ¿no? Porque sínodo significa eso, camino. Ujú, ¿No? claro. Y lo otro es que también es como que a lo mejor, a lo mejor no soy tan, como te dijera yo, tan rigurosa en mi vida cristiana. A lo mejor no voy todos los domingos a misa, aunque debiera, ¿no? A lo mejor no participo tanto en la comunidad, ¿ya? Pero a través de estas acciones yo voy encontrando mi lugar espiritual, ¿no? Y a través de esto voy descubriendo la necesidad de ser parte de la comunidad. Eh, Voy encontrando un lugar en esta comunidad, ¿no? Y bueno, y el trabajo pastoral, ¿no es cierto?, de todos los agentes pastorales y de todos los laicos, es ir generando esos espacios de acogida para que esas personas que van descubriendo esa necesidad puedan realizarla, ¿no? Así es. En la Biblia, otro aspecto que hay que también tener en cuenta, está en el territorio sagrado, los espacios sagrados, los lugares de culto. También encontramos lugares altos, los llamados mamos. Eh, este término se utiliza para describir santuarios cananeos y otros lugares de culto establecidos por los israelitas. Respecto a lo que decía anteriormente, en los israelíes, el Medio Oriente, y hacía mención a los sigurat, porque quizás simboliza, como decía yo recién, la Torre de Babel, ya que después de eso no aparece más construcciones gigantescas en la Biblia. Si uno parte con el capítulo 12 de Génesis, ya no encuentra más construcciones gigantescas hasta llegar al templo, que ya llegaremos ahí, pero en los pueblos, el pueblo israelita que era nómade fue construyendo pequeños lugares y encontrando, por ejemplo, se menciona que el rey Salomón ofreció sacrificios en el lugar más alto, ¿ah? En Gabaón, lo que indica que estos sitios eran frecuentados por los israelitas para comunicarse con Dios y realizar ofrendas. O sea, iban a lugares altos, no construían tremendas mega templos, sino que como lo hicieron los antiguos. Entonces el rey fue a Gabaón, dice Primera Reyes 3:4, a ofrecer allí sacrificios porque allí estaba el santuario principal, en aquel altar ofreció Salomón 1000 holocaustos. Eran altarcitos, ¿ah? Fíjense ustedes, los nómades que después se van instalando, en este caso ya estaban instalados, eran reinos. Entonces, con el tiempo, los lugares altos se consideraron problemáticos porque se asociaron a prácticas idolátricas de cultos extranjeros o cultos cananeos. Por tanto, la Biblia menciona que Dios destruirá estos lugares altos como parte de un juicio contra la idolatría. Y ahí en Segunda Reyes 18:37 dice, hizo lo que el Señor aprueba, igual que su antepasado David, suprimió los santuarios paganos, destrozó los postes sagrados, rompió las piedras conmemorativas y trituró la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque los israelitas seguían todavía quemando el incienso. La llamaban Nejustán. Puso su confianza en el Señor, Dios de Israel, y no tuvo comparación con ninguno de los reyes que hubo en Judá antes o después de él. Se adhirió al Señor sin apartarse de él y cumplió los mandamientos que el Señor había dado a Moisés. El Señor estuvo con él y así tuvo éxito en todas sus empresas. Se rebeló contra el rey de Asiria y no le rindió vasallaje. Está hablando de Salomón. Ahora, qué cosa, fíjese la descripción, las cantidades de lugares o de cosas que había como santuarios, santuarios paganos, postes sagrados, rompió piedras conmemorativas, trituró a la serpiente de bronce que ya le quemaban incienso. Entonces, el espacio sagrado también Israel lo fue, podríamos decir, purificando, fue tratando de encontrarse con Dios, con Adonai, Yahvé,
y todo lo que era extraño a aquello, lo suprimían, comenzaron a suprimirlo. Entonces, aquí tenemos 5 santuarios que aparecen en la Biblia, son los santuarios relacionados con, en la Biblia mencionados, los santuarios de los patriarcas. Eh, Tenemos Siquem, que es el lugar donde Abraham se detuvo en Canaán, se considera el lugar de pacto y renovación de la alianza. Betel, santuario vinculado a Jacob, quien tuvo una visión allí. Betel se convirtió en un lugar de culto significativo, aunque más tarde fue condenado en Betel. Bet-El, casa de Dios. Mambré se relaciona con la aparición de Dios a Abraham y se asocia con el nombre divino de El Shaddai. Beersheba, este lugar es mencionado en relación a Abraham, quien invocó el nombre de Yahvé, el Olam, allí. También se menciona que Jacob sacrificó en honor a Dios de su padre Isaac en este lugar. Gilgal, aunque no se menciona directamente en relación a los patriarcas, se considera un santuario en los comienzos de Israel, ubicado cerca de Jericó, donde se realizaron eventos significativos en la historia de Israel. Eh, ¿Por qué son importantes estos santuarios? Porque establecen en estos lugares donde son lugares de manifestación de Dios en la Biblia. ¿Ah? Se relaciona con el lugar sagrado donde se ha tenido una teofanía, una revelación de Dios. eh, Tenían elementos naturales significativos estos santuarios, árboles, alturas, fuentes de agua, ¿ah? Ayudaban a reconocer y marcar la santidad del lugar, estas características, y estos santuarios se ubicaban en límites de tierras de cultivo y en áreas que eran accesibles para los pastores, lo que correspondía al estilo de vida de los patriarcas, que eran nómades o seminómades. A medida que pasaba el tiempo hubo un movimiento hacia la centralización del culto, y aquí ya vamos entonces en Jerusalén y el templo, lo que llevó a la desaprobación de algunos lugares de culto que competían con esta centralización. O sea, ya era Jerusalén el lugar de la tierra, el lugar santo. Entonces los santuarios patriarcales, al ser lugares de culto antiguo, eran vistos como amenaza de una unificación religiosa. O sea, la unificación religiosa de Israel tenía que dejar atrás o tenía que desplazar o olvidarse de estos santuarios patriarcales para centrarse en Jerusalén. Entonces, esta diversidad de santuarios, nosotros viniendo a la actualidad, la vemos también en América Latina y Marta nos va a explicar esta parte. Claro. Aquí hay algo que recogemos, ¿no es cierto? Porque América Latina es muy diversa, ¿no? Es muy, muy diversa. Sin embargo, hay algo en común, ¿no? Que hay santuarios en distintos lugares y estos santuarios son expresión de encuentro de varias culturas. Si bien es cierto, hoy día valoramos el aporte, ¿no es cierto?, de la cultura eh, europea, especialmente la española, la portuguesa, pero también otras culturas europeas que estuvieron en el origen de la América más moderna, ¿no? Sin embargo, ya existía en América Latina un sentido religioso, un sentido de Dios. ¿Ya? Y por lo tanto, en las culturas autóctonas había una conciencia de que el ser humano se relacionaba con un otro más allá. ¿No? Guillermo nos habló de las pirámides, ¿no es cierto?, de la cultura náhuatl, de la cultura maya. Y también pensamos en lo que significa el arraigo con la tierra. ¿Eh? Eh, Fíjense ustedes que en muchos, especialmente en el mundo andino, esta relación con lo sagrado también se da con la tierra, con la madre tierra, ¿no? La Pachamama, o como se le quiera llamar. ¿Eh? Y por otro lado, también tenemos la realidad de la esclavitud. O sea, eh, fue muy terrible esta experiencia de gente, de personas que fueron sacadas de sus medios, de sus ámbitos y llevadas como esclavos a través del océano y traídos acá a América y, y sometidos a esclavitud, ¿no? También la población indígena fue sometida a esclavitud. En medio de esas situaciones como complicadas, como un poquito dentro también de lo que es el pecado, ¿no? Así como en la Biblia también vemos cómo
el pueblo muchas veces se aleja de lo que Dios quiere, de lo que Dios ha pensado como felicidad para el ser humano, y, y se hace necesario volver a purificar, ¿cierto?, la relación con Dios por esos pecados, acá en América también, ¿no? Sin embargo, Dios no abandona al pueblo. Y en esa misma vida, ¿cierto?, turbulenta, eh, triste, eh, en esa misma vida se encarga también de manifestarse, ¿no? Pero se manifiesta de un modo que va reflejando lo que está pasando en la realidad, siempre en un sentido de encarnación, ¿eh? Dios asume nuestra realidad, Dios asume nuestra historia. Y por eso mismo también los santuarios en América Latina son reflejo de la vida política, social, económica de la época en que surgen esos santuarios. Y normalmente, ¿ya?, lo hacen mostrando la devoción de Dios por los más empobrecidos, por los esclavizados, por los sacrificados, por los mirados en nada. Siempre el mensaje, cuando hay una aparición de la Virgen, es a alguien humilde, ¿sí?, alguien que está sufriendo, ¿sí?, y ligado, no lo saca de su actividad, ¿no?, sino que dentro de su actividad, a los pastores, ¿no es cierto?, en su vida pastoril, a los mineros en el socavón, en la mina, ¿no? Eh, el- por ejemplo, a los pescadores, ¿no?, con esta imagen que se aparece en el mar, ¿no? Y por lo tanto también el santuario, que estos espacios, ¿no es cierto?, que esas apariciones o ese encuentro de una imagen o ese reconocer que en esta imagen hay un lugar para comunicarme con Dios, eh, donde se hace visible que Dios quiere quedarse con nosotros, ¿no? Eh, y también eh, la materialidad del santuario, o sea, el hecho de que sea algo concreto, ¿no? No es simplemente una vivencia espiritual, es también algo muy concreto, un espacio, un templo, algo construido por nosotros, una imagen de la Virgen. Esa materialidad nos habla también de esa voluntad de Dios de encarnación, ¿eh? Porque se pone a nuestra altura, ¿eh? Es como que cuando una vez una persona me decía, Dios es como cuando un papá o una mamá quiere hablar con su hijo y se agacha y le habla en el lenguaje que el niño puede entender, ¿no? Y después cuando es adulto es una conversación de adulto, pero cuando es niño le habla con cariño, con delicadeza, con imágenes, con juegos que el niño puede entender. Y de la misma manera también Dios nos habla a nosotros en nuestro lenguaje, ¿no?, en el lenguaje que nosotros podemos entender. Y a veces lo hace a través de esta materialidad, ¿no?, lo concreto. Y por eso mismo los católicos decimos, las imágenes no son para nosotros, Dios, ¿ya? La imagen de la Virgen no es una diosa, no, pero a mí me lo acerca, me acerca a Dios, a mí me lo hace presente, porque Dios ha elegido hablarme desde ese lenguaje. Eh, entonces, Profesor y hermana Marta, sí, les aviso que nos quedan 10 minutitos ya. Voy, para el término. voy a Es que mencionar el dos. tema ha sido muy, muy interesante. Sí, ahora, bueno, yo quiero mencionar dos cosas que tienen que ver con el lugar sagrado del pueblo de Israel. Ya mencioné en la tierra sagrada, mencionamos lugares de culto, mencionamos los santuarios de los patriarcales, y también está la tienda del encuentro, que iba con Israel, se encontraba con Dios, el lugar donde Moisés se encontraba con Dios, es un espacio sagrado de la presencia divina que iba viajando con el pueblo, ¿ah? Eh, y esta tienda servía como resguardo para el arca, iba cubierta por una nube que la asociaba con la idea de la presencia de Yahvé, por tanto era una presencia estable. La tienda del encuentro, su relación con la presencia divina, prepararon el camino para la doctrina judía de la Sequiná,
que después lo vamos a ver el tema de la tienda en el prólogo de San Juan, capítulo 1:14, donde dice, y el verbo plantó una tienda entre nosotros. Siempre decimos, y el verbo habitó entre nosotros, pero el término griego levantó una tienda, se instaló entre nosotros. Eh, entonces, presencia de Dios, la tienda del encuentro, presencia divina. Y el otro elemento que iba con Israel era el arca de la alianza, que es descrita como un cofre que contenía las tablas del decálogo, las tablas de la ley, y se llama el arca de la alianza porque simboliza el pacto entre Dios e Israel. Eh, el arca tuvo una historia más larga que la tienda de encuentro, y se menciona que el arca estaba en el campo de Gilgal, y que su traslado se entendía como un movimiento de la presencia de Dios moviéndose con Israel también. Y a lo largo de la historia, el arca se convirtió en un elemento central del culto, siendo llevada a diferentes lugares y asociada con eventos significativos como la entrada de la tierra prometida, que nos narra el libro de Josué cuando cruzan el Jordán con el arca al hombro, ¿no? Los sacerdotes. Ahí está el arca, una imagen del arca. eh, y terminar con el templo de Salomón. El templo de Salomón, que el templo fue ordenado por el rey David y lo construyó Salomón, y el templo se completó durante este reinado, en el siglo X antes de Cristo, y para construirlo se utilizó piedra de alta calidad, madera de cedro del Líbano y oro para el revestimiento interior, y fue el lugar de adoración central para los israelitas y albergaba el arca de la alianza que contenía las tablas de la ley entregadas a Moisés en el monte Sinaí. Y este templo simboliza lo que yo decía hace un rato atrás, la centralización del culto. El culto se va a Jerusalén. Entonces, todos los santuarios repartidos pasan a tener pasan a un segundo plano, y algunos de ellos suprimidos, porque el culto estaba centrado en el templo. El templo y el templo, lugar del arca de la alianza, el lugar de los sacrificios, y viene toda una teología del templo. Se desarrolla Israel ya, es el templo, el centro, por eso es una tragedia la destrucción del templo cuando llegan a Nabucodonosor y viene el exilio está asociado a la destrucción del templo. Después viene el retorno, que se relata en Edad y Nehemías, y viene la reconstrucción por parte de Zorobabel del segundo templo, y después viene la destrucción del templo de nuevo en el año 70 después de Cristo por los romanos. Entonces, Israel se queda sin tierra y sin templo. En la primera ocasión, reconstruye un segundo, pero después en la segunda ocasión ya se queda sin templo hasta el día de hoy. Entonces, el centro del culto pasa a ser el templo. Ya no le sirvieron los santuarios patriarcales para retomar la religión. Se crea la sinagoga como otro lugar de culto en el exilio, y hasta el día de hoy la sinagoga existe. Eh, entonces, Israel centraliza el culto, ¿sí? Y como digo, lo concentra en el templo. Ahí está el templo de Salomón, más o menos eso sería una imagen. Eh, También, si ustedes se fijan, hay un perímetro que encierra ese lugar y adentro está el templo. Aquí hay ruinas, estas son hay arqueólogos, son ruinas del templo de Salomón que han sido descubiertas. Y bueno, sobre la tienda del encuentro, Marta, te dejo a ti Mm. el final. Sí, y esto, se dan cuenta, Dios acoge benévolamente esta actividad humana que busca hacerlo visible en medio del pueblo, ¿no? Si bien es cierto, reclama un poquito, y le dice a David, tú crees que me vas a hacer un templo a mí, en realidad yo te voy a hacer una casa. Pero después, ¿no es cierto? La acoge, o sea, ya, está bien, me hicieron este templo, yo voy a estar ahí, ¿ya? Y, y así, ¿por qué esto? Porque no basta con la interioridad nuestra, ¿no? Sino que también esto se exterioriza, esto toma forma exterior, ¿ya? Eh, y son medios, ¿ya? Estos objetos sagrados, estos templos, no tienen sentido en sí mismos, sino como medios para la comunión con Dios, ¿no? Y también medios para la comunión del pueblo, ¿no? De encuentro del pueblo. Si quieres pasar al otro, Guillermo. ¿Sí? Y esto me parece tan lindo, el cuerpo como santuario y lugar de salvación. ¿Sí? Eh, Cuando Dios dice, tú me quieres hacer una casa, pues la casa te la hago yo a ti. ¿Ya?
y elige a la Virgen, ¿ya? Elige para que en su cuerpo albergue la posibilidad de la salvación. Eh, la Virgen en sí misma se constituye un santuario vivo. Imagínense ustedes, es una mujer, una persona que en su vientre lleva a Dios, y por eso la llamamos la Madre de Dios. ¿No? Por eso es que la Virgen puede ser ese nexo entre Dios y nosotros, porque ella misma se constituyó santuario. O sea, no por su voluntad, ¿no? Sino por su sí, por su aceptación de la voluntad. Porque el que la hace santuario es el Dios, ¿no? Y yo quise poner acá una cosita muy íntima mía, ¿no es cierto?, que es de las constituciones de mi congregación respecto a la Virgen. Dice que esta mujer recibió en su seno la palabra, la guardó en su silencio interior, la concibió en su obediencia y hecha carne de su carne virginal la entregó a los hombres. Como la Virgen es así como esos postes que los antiguos ponían porque decían que a través de ese poste podía pasar eh, la fuerza de Dios hacia la tierra y las oraciones de los seres humanos hacia Dios están en una persona, ¿ya? Están en un cuerpo de mujer. Eh, y por eso que cuando rezamos, la reconocemos a ella, ¿no? Sabemos que es una mujer como cualquiera de nosotras, pero sabemos también que es una mujer que fue hecha, fue pensada, fue creada, de alguna manera, si podemos decirlo, concebida en relación a esta misión, ¿no? De traernos al Hijo de Dios. Por eso decimos, es concebida sin pecado original. No sabemos qué significa exactamente esto del pecado original. Es una discusión de teólogos, ¿no es cierto? Pero, qué es lo que nos quiere decir la Iglesia cuando nos dice esto? Es que la Virgen María, desde su libertad de mujer, da un sí que hace posible la encarnación del Hijo de Dios. Pero también hay un Dios que la quiere como ese vehículo, ¿ya? Que la concibe ya de esa manera. Y nosotras cuando rezamos, por ejemplo, cuando rezamos el rosario, muchas veces se rezan las letanías a la Virgen, ¿no? Y en esas letanías la vamos nombrando con estos términos que nos ha ilustrado también Guillermo, ¿ya? La llamamos Arca de la Alianza, la llamamos Puerta del Cielo, Trono de Sabiduría, Torre de David, y por supuesto, ¿no es cierto?, Madre de Dios y Madre de Cristo. Y vamos repitiendo esas letanías y vamos diciendo ruega por nosotros, ¿no? A propósito de letanía, yo quería, se me vino a la mente, a propósito de lo que estaba hablando, hay un himno bizantino bastante antiguo, muy antiguo, y que tiene llama a María en griego, dice Cora tu a Cora tu, y se puede traducir como abarcadora de lo inabarcable. María abarcadora de lo inabarcable, la que abarca, la que, que recibe lo infinito, lo que no tiene medida, ella lo abarca en su seno, lo recoge. Es muy hermoso y me acordaba de esto a propósito de que recibe en su seno la palabra. Ujú. Bueno, Sí. eh, ¿alcanzamos a terminar Sí, con yo creo esto? que sí, así como rapidito, ¿no? Pensar también esto del cuerpo de Cristo, ¿no? Eh, que lo celebramos en la Eucaristía, en el santuario celebramos la Eucaristía, ¿no? Eh, el cuerpo de Cristo no es solamente el Cristo crucificado que lo vemos ahí, ¿no? La iglesia somos cuerpo de Cristo también, ¿no? Por lo tanto, también como comunidad eclesial, también somos signo de salvación para todos los hombres. O sea, también nosotros caminando juntos hacia el santuario, también nos constituimos como santuario, en el sentido de que somos capaces, con ese solo signo exterior, de mostrar a todos los demás seres humanos eh, que nos ven, que nos contemplan, es que Dios reside en medio de su pueblo.
este Dios que se queda para siempre con nosotros, ¿no? Querida hermana Marta, querido profesor Guillermo, queremos agradecerles profundamente por este espacio que nos han brindado, en el cual hemos podido profundizar en la importancia de los santuarios como un lugar bíblico de encuentro con Dios. Todo lo que nos han compartido, sin duda que va a enriquecer muchísimo nuestro caminar como cristianos en estos días que nos queda tan poquitito para celebrar la fiesta de Nuestra Purísima de los Vázquez. Así que muchísimas gracias, hermana Marta, muchísimas gracias, profesor Guillermo. Muchas gracias por invitarnos. Ha sido realmente muy lindo poder trabajar con Guillermo este tema y poder compartirlo. Y Sí, sin bueno, duda nos faltó tiempo porque es un tema siempre muy falta hermoso, muy tiempo, importante. siempre falta tiempo, así que Siempre falta mm, tiempo. es un hecho de Queremos la causa. agradecer, sí, así es. También queremos agradecer al Obispado de Valparaíso, al Santuario Purísima de los Vázquez, a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y a la Universidad Católica del Norte, que nos regalan este espacio tan importante como son estos conversatorios para profundizar en nuestra fe y tener estos espacios de encuentro. Les recuerdo que y quedamos todos invitados para que el día miércoles 4 de diciembre, cuando ya los peregrinos se van a estar preparando para este encuentro con nuestra Madre en el santuario, vamos a tener nuestro último conversatorio y el tema será María, Madre de la Piedad Popular y Danza en la Biblia. Los panelistas serán Ibar Astudillo, académico de la Universidad Católica del Norte, y María Victoria Zamorano, integrante de la Asociación Metropolitana de Bailes Religiosos. Así que quedan todos cordialmente invitados y nuevamente nuestra gratitud a usted, hermana Marta, y profesor Guillermo, por el espacio que nos han brindado hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien y nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos. Nos vemos.